Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Tania Quirarte es una arquitecta y gestora cultural tapatía. Es fundadora de TAC Arquitectura y del proyecto Pensarc, y se ha destacado por su enfoque en la creación de espacios de diálogo y la promoción de la arquitectura como disciplina integradora, buscando generar un impacto positivo en la sociedad a través de la colaboración, la reflexión crítica y la integración de la práctica profesional con la difusión cultural. Miller Knoll es un colectivo de marcas dinámicas que se unen para diseñar el mundo en el que vivimos. Juntos forman una plataforma que construye un mundo más sostenible, solidario y equitativo. Descubre cómo estas marcas colaboran para dar vida a espacios que reflejan su visión compartida. Miller Knoll va más allá del mobiliario. Es un colectivo de marcas dinámicas que comparten la visión de diseñar un mundo mejor. Con nombres como Herman Miller, Knoll, Hey, Muto, Edelman, entre otros, construyen espacios que cuentan historias, que son sostenibles, solidarios, equitativos y sobre todo hermosos. Descubre cómo convierten cada rincón en una experiencia significativa. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estamos el día de hoy en Plataforma, un nuevo espacio dedicado al arte y los artistas de Guadalajara. Y el día de hoy me acompaña Tania Quirarte, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida a Designaholic, estoy muy emocionado porque ya teníamos tiempo queriendo sentarnos a platicar. Fuiste a Monterrey, no nos pudimos ver, yo estaba fuera de la ciudad, pero bueno, ahora que tenía este viaje a Guadalajara me aseguré de lograr esta entrevista. Yo muy contenta también de estar aquí contigo. Súper, Tania. Oye, tú estás involucrada en proyectos tanto de difusión como tu práctica arquitectónica. Cuando te topas a alguien en la calle, ¿cómo te presentas? Siempre casi como arquitecta. O sea, al final creo que la arquitectura pues es una profesión muy completa que te da oportunidad a tocar varios vértices. Digamos que también podría decir que soy gestora cultural porque conecto en relación a eso, pero no es mi profesión. Lo he ido aprendiendo de otros y a través, ¿no?, de mi misma práctica, pero de todas maneras la difusión que hago siempre está conectada con la arquitectura. O sea, de alguna manera vincula lo que hacen otros con lo que yo hago, o sea, lo de otras disciplinas con la misma arquitectura. Entonces, pues sí, para mí soy arquitecta. ¿Y cómo llegaste a la arquitectura? ¿Creciste en un ambiente? ¿Creciste aquí en Guadalajara? Crecí aquí en Guadalajara, nazco aquí y de aquí soy y de aquí seré. Y bueno, sí vengo de una familia totalmente conectada al arte, al diseño y a la arquitectura. Pues simplemente mis padres son arquitectos y a la hora que veo y conecto con mis primos, con ya más de la familia, también la mayoría somos arquitectos. Todos hemos hecho cada quien como que su propio ejercer distinto, pero en cuestión de pues la vivencia del día a día, pues sí siempre estuvo presente. Las conversaciones en las sobremesas, claro, ¿no? O sea, todo eso sí fue. ¿Y tú desde chica, con papás arquitectos, sabías que para allá ibas? ¿Tienes más hermanos? ¿También fueron arquitectos? Sí, somos puras mujeres, no. O sea, somos puras mujeres. Yo soy la más grande, después sigue otra hermana que es pediatra neonatóloga y otra que es gestora cultural, que de hecho es con la que termino también vinculando muchísimo este proyecto de Pensarc. Pero no, ninguna quiso seguir por la arquitectura, aunque en el fondo lo traen, ¿no?, de naturaleza. Pero yo lo supe desde muy chica, o sea, mi interés siempre iba relacionado al tema de la arquitectura y el arte y el diseño. O sea, tú estabas ahí con los Legos y diciéndole, mire papá, ya hice yo también una casa. Totalmente. O sea, y ya sabes, o sea, ¿muñeca o plumones? No, pues plumones. O sea, toda la vida siempre fue como que lo que realizaba y las actividades y pues también, ¿no? Hasta en la misma escuela y todo, era lo que a mí más me conectaba, era todo el tema
creativo. Y eres la que dibujaba bonito en Sí, el ándale, colegio. exactamente. ¿No? Y la que tenía los plumones. Los más, hasta me acuerdo que le dedicaba tiempo a acomodar los colores por la gama, ¿no? O sea, sí, cosas muy... ¿Y cómo fue el acompañamiento de tu familia, de tu papá, de tu mamá, en este proceso de tú descubrir la arquitectura como lo que tú querías hacer profesionalmente? Fíjate que fue con muchísimo, digamos, respeto, pues. O sea, yo nunca sentí ninguna injerencia, ¿no? De que, hija, tienes que ser como yo, ¿no? Jamás. Es más, creo que hasta el contrario. O sea, mis papás todavía eran de verdad. O sea, ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, es que no nos estás viendo. No nos estás viendo. Y yo, claro que sí. Entonces, realmente yo nunca tuve, la verdad, la menor duda de que fuera arquitectura. Y de parte de ellos, siempre también como esta parte muy apoyadora, pero sí con una educación en ese sentido muy libre. Siempre creo que también, les aprendí mucho, pero siempre traté de también ser como muy independiente y de yo ir forjando mi camino, aunque sabía que de alguna forma, ¿no? Ellos iban a estar. Yo creo que también a mí me permitió el tener un objetivo muy claro desde muy chica hacia dónde yo quería estar. O sea, yo sí quería ser de las primeras arquitectas que tuvieran su propio despacho, que ejercieran, que de alguna forma pudiera generarse una visión de todos los espacios que vivimos, que también el propiciar el que también existiera más el de las mujeres, porque todos los espacios los vivimos hombres y mujeres, entonces se me hacía bien importante el que hubiera esta mancuerna desde la conceptualización. Y luego, pues, con esos objetivos, dije, tengo que empezar ya, y empecé muy chica. O sea, empecé, digamos, a abrir de alguna forma, o estos primeros ejercicios de lo que podría llegar a ser hoy mi oficina, pues empezaron a la mitad de la carrera. Entonces... ¿Cuáles fueron esos primeros? Primero, ¿dónde estudiaste? Estudié en el ITESO. Ok. ¿Y esa fue una decisión fácil? O sea, ¿tus papás se habían graduado del ITESO también? No, mi papá sí había estado algunos semestres en el ITESO, después se va a la Autónoma. Mi mamá también estudia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, sí creo que también, te digo, siempre con toda la libertad. Mis papás fueron muy así, ahí está. O sea, ¿qué es lo que quieres? Si te quieres ir a la Universidad de Guadalajara, bueno, va a haber un apoyo mayor económico, ¿no? Porque pues sí, o sea, obviamente es una escuela gratuita. Si te vas al ITESO, ¿no? Pues no, claro. En camión y etcétera, pues, ¿no? Entonces, yo decidí el ITESO, o sea, visité, vi y demás. Soy muy de naturaleza, entonces lo primero que me acuerdo, o sea, que me llamó la atención del campus fue esa gran vegetación que tiene esta universidad y también la diversidad. O sea, creo que era de lo que en aquel momento a mí me encantaba. Lo multicultural, las multireligiones, o sea, todo este tipo de cosas que permite de algún modo el ITESO, que es pues la Ibero, ¿no? En algunos otros ciudades. Y pues ya sabes, me aferré a que fuera en el ITESO. Y en estos primeros trabajos, porque también estar a mitad de la carrera y decir, pues ya puedo, también requiere de una actitud fuerte, requiere de cierta, pues sí, estar lista para afrontar los retos. Nada más para combinar práctica con estudios, pues es complicado. Sí, creo que no es para, no para cualquiera, pues, o sea, tienes que tener esa hambre, ¿no? de querer hacerlo. ¿Y siempre trabajaste tú por tu cuenta o llegaste a trabajar con alguien más? Llegué a trabajar con alguien más solo unos meses. O sea, llegó un punto en el que cuando yo empiezo, ¿no? Digamos como mi camino como independiente, pero pues empecé a los 20 años. O sea, yo hoy sí volteo atrás y digo, ay, o sea, mi primera proyecto era en una de estas casonas muy cerca
de aquí, de Plataforma. Una casa, pues, digamos, antigua, hecha por uno de los ingenieros, Miguel Aldana, uno de los ingenieros que más construyó en Guadalajara, y con toda una intervención también de crecimiento, no nada más la restauración, sino también ampliación. Yo hoy volteo y digo, ¿no? ¿Cómo me animé? Uh-huh. O sea, simplemente, o sea, pues sí, no puedes construir si no te has, ¿no? egresado y tienes tu cédula. O sea, yo lo hice por aventarme, por esas ganas y por ir cumpliendo poco a poco ese objetivo que tenía, de sí ser una arquitecta que ejerciera y que estuviera, ¿no? en la obra y que diseñara y que se empapara pues de lo que es el contorno de todo lo que sucede. ¿Quién fue ese primer cliente que creyó en ti? Débora Diebold, un mujerón que todavía le tengo muchísimo cariño, que todavía, ¿no? seguimos en contacto y que fue quien creyó en mí en aquel momento. Yo en aquel momento, pues sí, me acerqué, le extendí pues lo que yo quería hacer, y las cosas se fueron dando para que sí, hasta la misma, poder llevar la misma obra. Claro que había peritos, ¿no? Si no, ya estaría ya, de alguna manera así no hubiera sido lo correcto. Sí había peritos que verificaban la construcción, pero yo la llevé en ya toda la parte última. Obviamente le agradezco mucho porque pues sí, o sea, con mi inexperiencia, pues las cosas fueron lentas, ¿no? Había cosas que yo no, pues sí, que desconocía y que lo fui viviendo por estar en la obra. O sea, yo creo que esa obra o ese proyecto a mí me trae mucho de lo que hoy es mi ejercer. Aquel momento, pues tenía yo que estudiar, y me acuerdo que tenía una mesita y una silla ahí en la obra, y me llevaba ahí la tarea, y pues me iba y convivía con los albañiles, ¿no? Y entonces era de que, ¿y cómo hacer la mezcla? ¿Y cómo hacer no sé qué? Y ahí me ponía en lo que podía y en ciertos momentos, y aprendí de mucho de ellos. ¿Y cómo era regresar a la universidad, ya estando en una obra, regresar a la universidad a sentarte en un salón de clases? O sea, como ese diálogo interno que tú tenías entre ser estudiante y estar practicando, ¿cómo lo viviste en esos años? Fíjate que fue yo creo que muy importante el haberlo hecho, porque le pude sacar jugo a mis maestros. Le pude sacar jugo a lo que me quedaba de clases del programa, o sea, porque ya tienes esa perspectiva, ¿no? de la realidad y también de lo que es necesario también, ¿no? Uh-huh. El generar esos proyectos soñadores y libres, y ¿no? Que no traen esta carga del reglamento, el dinero, el cliente, no sé qué. Entonces pude tener como que esas dos partes que me ayudaron a hacer empatía. O sea, yo creo que ya el estar en la obra, el entender al albañil, el entender al fontanero, el entender al cliente mientras yo estaba estudiando, me hacía entender a mi profesor, a lo que le costaba o generaba compartir su conocimiento, y al mismo tiempo, ¿no? trabajar. Me hizo entender, yo creo que en aquel momento, muchas partes. Y me hizo cuestionar el por qué también la educación de la arquitectura no metía el tema de la mujer. Okay. O sea, porque yo lo estaba viviendo en ese momento. O sea, yo estaba en la obra, y aunque era respetada, porque la verdad es que siempre yo vi de alguna forma, ¿no? los trabajadores, pero sí costaba trabajo el entendimiento, ¿no? Que había una autoridad que a lo mejor no era el ingeniero o el arquitecto que normalmente sucedía. Y entonces ahí es donde empecé a cuestionarme el por qué veíamos en la universidad teorías de grandes maestros de la arquitectura, además, pero ¿por qué no de mujeres? Y empiezo a indagar.
empiezo a hacer toda una investigación. Todavía de estudiante. Todavía estudiante, empecé. Okay. Esa fue mi tesis, no fue aceptada, porque pues bueno, tocaba el tema de género y te estoy hablando y todos tus ideales eran hombres, ¿no? Ajá, 20 años atrás. Entonces, o sea, en el 2004 precisamente, ¿no? Entonces, o sea, la termino, esa tesis, pero más bien por el hecho de terminar mi investigación. Pero bueno, 20 años atrás veo que sí era necesario el que se generara un tema también de diversidad de educación en relación a, ¿no? Para que también ayudara y sumara a que más nos identificáramos con la mujer dentro de la toma de decisiones de la arquitectura. Y empiezo a hacer toda una investigación y me voy dando cuenta que siempre han estado, que desde la época pues casi prehispánica y demás, o prehistórica, o sea, la gente, los hombres iban a cazar, las mujeres diseñaban, ¿no? Y luego vas viendo y pues se involucraron en grandes momentos de la arquitectura. Entonces empiezo a estudiar mucho también el cómo al final, aunque todos tenemos pues parte masculina y femenina, cómo es o cómo se aproxima o cómo son las necesidades distintas de la mujer, ¿no? En la ciudad, en el diseño también, ¿no? De edificios, desde las medidas, desde muchas maneras distintas de percibir los espacios y cómo entonces iba a cambiar la arquitectura una vez que la mujer se involucrara más en el diseño y en unión, ¿no? También con la otra parte. Y tú regresabas o sea, estabas en la universidad con tus botas manchadas porque venías de la obra y realizando esta tesis. ¿Qué comentarios recibías de profesores, compañeros, compañeras de estar en esta trayectoria? Fíjate que... Porque esas son las personalidades que siempre destacan, los que están haciendo, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Como que en constante movimiento. Exacto, o sea, en constante movimiento, en constante exploración. Y además, pues, metiéndole ahí el dedo en la llaga del tema de las mujeres en la arquitectura. Sí. Fíjate que creo que con el tema... sobre todo de la mujer en la arquitectura, sí, si te soy sincera, sí recibí, o sea, digamos, como rechazo. O sea, era como, ¿de qué me estás hablando? Yo me acuerdo que trataba porque pues hice entrevistas, hice encuestas y demás. Siempre llevé muy buena relación, ¿no? Como que con mis compañeros y bueno, era como, ay, ok, Tania, está bien, ¿no? La voy a... Pero yo me acuerdo que en ciertos momentos era así como, pues tú también eres morra, ándale, y hagamos, y no, qué miedo a que el otro, ¿no? Nos diga que, ¿no? Que esto no está bien o que esto no es arquitectura. Y o alzar la voz en estos temas nos va a cerrar puertas. Nos va a cerrar puertas. Eso lo vi muchísimo. O nos va, que es lo más feo, nos va a etiquetar. ¿Por qué nos va a etiquetar? O sea, ¿por qué nos va a marcar como si fuéramos, ¿no? No sé, feminazis o yo conflictiva, no, o sea, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que justo en ese aspecto, sí, también con los que eran los coordinadores, con los maestros, en muchos momentos sí vi pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿de qué me estás hablando? Claro que no. Yo le decía, oye, a ver, ¿por qué no hay maestras dando taller de proyectos? Pues porque no hay. Ah, entonces, ¿por qué no hay? ¿Quiénes están, qué perfil de mujer está estudiando la carrera de arquitectura? Ahora, no quiere decir... Y quiero hacer como el énfasis, ¿no? O sea, no quiere decir que el éxito de las carreras sea tener tu propio despacho y demás. Hay personalidades para todo, pero sí creo que en el momento de la educación sí es importante que traigamos al estudiante ese tipo de experiencias
a niños y a niñas para que todos podamos, ¿no? Enriquecernos de todas las partes. Entonces, o sea, bueno, creo que en su momento, sí, digo, ya tenía tiempo que no hablaba de esto, ¿no? Ahorita es como regresarme y, ay, híjole, sí viví mucho el no. Claro. Y otros que era como, bueno, ¿no? Me acuerdo que el último, que le agradezco muchísimo, que ya fue como después de los 4 asesores que me decían, no, tiene que ser un proyecto. Estás estudiando arquitectura, ¿por qué va a ser teórica? ¿Por qué vas a hacer una investigación acerca del papel de la mujer? No, en la arquitectura, o sea, es mejor diseña y con tu proyecto demuestra cómo es esa perspectiva de la mujer en un proyecto. Uh-huh. Y solo hubo uno, que hasta él fue uno de los precursores de la vía recreativa aquí en Guadalajara, Gabriel Michel, que me dijo, a ver, no es mi tema, no es, pero por lo menos te voy a firmar que tengas una calificación y te voy a acompañar a que tengas una correcta bibliografía y todo esto. Y por eso es que lo pude terminar y al final pude tener una calificación. Pero no me pude titular. Por eso después me titulé porque ya llevaba varios años ejerciendo, ¿no? Claro. Y eso muestra mucha convicción de tu parte. Eso, yo creo que a mí ahorita que me haces recordar esto, creo que me ayuda a forjarme mucho un carácter de que aunque te digan no es ver, claro. O sea, el cómo sí. Y también darme a mi apertura, que, ¿no? A también el que si alguien se me acerca, cómo apoyarlo, cómo darle un sí, o cómo, o sea, entender un poco más, ¿no? al otro. Porque aunque recibí muchos nos, de alguna manera fue impresionante. Yo me acuerdo que llegué a entrevistar también, ¿no? A otras muy buenas arquitectas, ¿no? De aquí, empezar a entender también, porque también entrevistaba arquitectos, ¿no? A cómo veían este tipo de relacionamiento. O sea, creo que me ayuda a darme o cómo no lo veían. O cómo no lo veían. ¿No? Porque lo más fácil es hacerse de la vista gorda, ¿no? Exacto. Sí, y lo que a mí más me impresiona, que claro que ha habido muchísimos avances a lo largo de estos 20 años, pero aún se sigue hablando de ese tema. Sí. O sea, eso es lo que a mí se me hace más fuerte. Pues porque van siglos de... Sí, o sea, para alcanzar todavía nos falta. Y se necesita más, ¿no? De seguirlo trayendo, aunque no queramos, o sea, de seguir trayendo el tema a la mesa y de seguir aprendiendo. Y es un tema importante, o sea, justo al final de la tercera temporada tuve la oportunidad de sentarme con Tatiana Bilbao. Ah, claro. Y yo celebro mucho que personalidades como Tatiana, como Frida Escobedo, sean las que están poniendo el nombre de México en alto en la arquitectura mundial hoy, ¿no? O sea, en este momento, en estos años, creo que ellas dos han destacado en un plano internacional de una manera tremenda. Y esa conversación sigue siendo vigente inclusive para ellas en el lugar donde están. Esta conversación, ¿tú crees que fue o cómo fue ahorita hemos hablado de profesores, de entrevistaste gente, pero ¿sentiste que también se fue sumando otras arquitectas a tu causa que fueron, o sea, fuiste generando una comunidad a través de eso o eso fue algo que pasó hasta después? Creo que se fue justo a lo mejor cuando yo estaba estudiando, no. ¿Qué te decían tus compañeras? No, claro que te digo que, o sea, yo me acuerdo en algunos hasta casos en donde vivía ciertas situaciones con un profesor y que no llegabas a este tipo de, por así decirlo, ¿no? De hasta ciertas discusiones y yo les decía, oigan, pues hagamos algo, o sea, nosotras. No, o sea, era, ¿no? Es el profesor, o sea, ¿cómo vamos a cambiar su opinión o cómo vamos a mostrarle otra forma distinta? O sea, no. Entonces creo que mucho, eso sí lo vi en su momento, con mis compañeras, pues.
Aunque yo las veía y decía, no manches, son buenísimas. O sea, buenísimas. Y terminas tu tesis. Terminó la tesis. Terminas la carrera porque dices que el título fue hasta después. ¿Y cuál fue tu siguiente paso? O sea, vienes con todo este impulso de esta investigación, vienes, pues al final tienes el ejemplo de una familia de arquitectos que practican arquitectura. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos para hacer el brinco de la universidad al mundo profesional? Fíjate que, seguí dándole, tuve ejercicios muy padres en donde colaboramos con otros de mis amigos arquitectos, en el que hicimos proyectos en conjunto. Viene una etapa muy así, ¿no? Y muy creyendo en esto, ¿no? En la arquitectura hecha por hombres y mujeres y concebida así, ¿no? Entonces, al principio, por algunos años, como 3 años, fue así. Y a partir del 2007 ya abro mi oficina, o sea, formalmente. Empiezo, ahora sí, a estudiar más el tema empresarial. Me vi con esa mayor necesidad porque pues ya llevaba haciéndolo de alguna forma, pero de manera más informal en los últimos años, pero justo ahí sí dije, no, a ver, tengo que empezar a ver estos otros temas más de entendimiento legal, administrativo, contable, etc. Y empiezo a abrir lo que es hoy es TAC Arquitectura, y empiezo a tener frente a mí la oportunidad, que yo creo que es de las cosas más lindas, de poder hacer tu propia filosofía, ¿no? De ir creando una ideología de empresa, ciertos objetivos que sean creados también, ¿no? por quienes van a colaborar también en la oficina, y me empiezo a generar, digamos, esto. Y a la par, empiezo a decir, a ver, si una de mis críticas era que la educación necesita más arquitectas, voy a buscar la manera de yo dar clases de taller de proyectos en las universidades. Y empiezo así como la primera forma como la que pude entrar fue que inventé una materia que se la vendo a la Escuela Superior de Arquitectura de aquí de Guadalajara, y que se llamaba Pensar Arquitectura, que ahorita te puedo decir que hasta fueron bases de lo que llegó a ser hoy Pensar, y en donde en esa materia invitaba a la clase siempre a alguien distinto, que no fuera arquitecto. Entonces, a un artista, ¿no? Ya sea músico, o artista plástico, lo que sea, o a un biólogo, etcétera, a que hablaran de cómo lo que ellos hacían lo vincularían con la arquitectura, y los alumnos al revés. Y se empieza a hacer un ejercicio que después me llevo a mi oficina como proceso creativo, porque es súper enriquecedor empezar a conectar, a vincularte con otra gente, a pensar distinto, a crear nuevos discursos. Para mí, una de las cosas que también le critico a mi profesión es que es muy egocentrista. Y siempre es cuando vas a una conferencia de arquitectura, es mostrar tu proyecto, y el yo siempre está presente. Entonces, como que también quería salirme de eso. O sea, yo sabía que yo tenía que hacer un camino distinto. Elvex, una marca mexicana reconocida por su excelencia y refinamiento, lidera el mundo del diseño contemporáneo con más de 70 años de experiencia. Cada producto lleva el sello distintivo de la excelencia artesanal y la atención al detalle, convirtiéndose en piezas icónicas del diseño interior. Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad, Elvex ofrece sistemas de ahorro de agua y materiales ecoamigables. Presentan una nueva línea de grifería con acabados modernos, garantizando calidad y resistencia. Su legado trasciende fronteras, siendo sinónimo de calidad y distinción en mercados internacionales. Además de la clase de Pensar Arquitectura, que era dialogar o vincular o hacer un nuevo discurso, o filosofar con otras disciplinas y la arquitectura, inventé una materia que se llamaba Arquitectura Empresarial. Entonces yo enseñaba al alumno
a cómo hacer negocio y armar un plan de negocio para que al terminar la carrera tuvieran ya todo, digamos, armado hasta para poder ir a pedir un préstamo FOJAL o algo así. Pero la condicionante era que no fuera la típica oficina de arquitectura, o sea, cuál iba a ser tu diferenciador. Y cada clase les llevaba a un especialista y empezar a entender, porque el arquitecto también somos todólogos, o así es como nos sentimos, y entonces cobramos, ya sabes, diseñamos y obra y esto. Entonces siempre les llevaba a un especialista distinto, o sea, un abogado, un contador, un diseñador, para que fueran armando todo este plan. Y de ahí empieza ya a darme también muchísimo fogueo de ser profesora y entonces me hablan del ITESO. Me hablan del ITESO en un momento en donde... ¿Ya tenías título? Ya tenía título. Importante. Ya era muy importante. Y en un momento en donde ya podía haber interés también, ¿no? en lo que yo había trabajado, ¿no? Que era que hubiera más profesoras en áreas mayores, pues, ¿no? Como te buscaron, ¿sí te mencionaron eso? ¿De que estamos buscando más mujeres que se unan al equipo? ¿O fue algo que tú percibiste? Creo que fue algo que yo percibí. Porque en su momento no fue así. O sea, de hecho, entrevistaron en la terna, éramos 2 hombres y yo. O sea, creo que cuando yo empiezo a hablar con el coordinador o con los muchos filtros y que empiezo a hablar de esta, les hace clic. Claro. O sea, le digo, a ver, tu alumnado, la mayoría hoy, o sea, una mayoría del 5% más, pero, o sea, o 10, son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando con esa identificación? Etcétera, pues, ¿no? Entonces, les interesó al ITESO el que yo ya traía algunos, pues como empezó muy chica, yo ya traía varios años de experiencia profesional, traía una empresa, entonces mostraba otra mirada también de la arquitectura, ¿no? No nada más esta de a lo mejor lo que tomo de la mujer, sino también el tema empresarial. Porque el TEC traía también otra carga, ¿no? En un momento bien interesante de la carrera de arquitectura en Guadalajara, el TEC. Y este tema de este curso, del tema empresarial, ¿es algo que surge o que surge en ti porque observas una carencia, porque tuviste la necesidad, lo desarrollaste y lo quieres compartir, lo viste en tus padres y no entiendes por qué no lo ves en tus compañeros? O sea, ¿de dónde surge el interés de este curso? Yo creo que fue porque lo viví. O sea, al abrir una oficina y que de repente era, bueno, ¿qué necesito? Un acta constitutiva. Y yo, ¿qué es un acta? Yo me acuerdo que en esa época, o sea, 17 años atrás, yo no sabía que era un acta constitutiva. Sí, porque en ninguna clase, yo creo que si haces, la llevas. No hay ningún momento en que te dicen cómo pagar impuestos, nada. ¿No? O sea, y entonces como que en esas, o sea, vivencias de que te empiezas a generar muchísimas incógnitas y que te lleva mucho tiempo el hacerlo, o sea, el también yo vivir, el ejercer, el que en algún punto esa, angustia, porque sí llega a ser una angustia el que un albañil se te caiga, el cómo vas a responder, todo este tipo de dimensionamiento y responsabilidad que tiene hoy por hoy la arquitectura. O sea, es lo que a mí yo creo que me hace el acercarme a otros que me asesoraran, que me acompañaran, que me complementaran y que yo lo que quise es eso, que también como alumnos, el que se pudieran por lo menos, ¿sabes?, tener una cierta noción de esos entendimientos que a veces la misma universidad no nos habla. Claro. Y poder, a partir de a lo mejor de cosas que llegaron a ser, no sé si ciertos puntos de errores que pude yo haber cometido, dificultades a las que me enfrenté, pues poder evitarlas en ese sentido, pues.
Y bueno, luego ya entro al ITESO y doy, pues sí, casi por 9 años, clases de taller de proyectos. Hace también un año di taller de proyecto en el TEC de Monterrey. Y bueno, hoy por hoy mi participación con la educación es digamos más, ¿no? Esporádica y así, pues ya por la carga de estas 2 empresas que hoy tengo, ¿no? Que pensar que fue mi proceso creativo, que nace así, que empecé a abrir mi oficina al público para hacer estas charlas y estos diálogos que les platicaba, ¿no? ¿Qué es lo que detona o cómo se convierte este curso en... O sea, ¿cómo decides llevar eso fuera de un aula y convertirlo en algo más? Pues el primero fue que lo llevo a mi oficina como interna, ¿no? O sea, mi equipo de trabajo empieza a decirles, oigan, a ver, voy a hablarle a alguien que admiremos. Y entonces me acuerdo que hacíamos una lista de a quién admiramos, ¿no? Pues a tal fotógrafo, a tal personaje del arte, director escénico, a tal escenógrafo. O sea, y entonces empezamos a hacer esas listas y aunque no los conocía, porque pues mucha gente de la que admiras no la conoces, empecé a perder el miedo, que es algo que yo creo que todos debemos de hacer, de acercarnos a los demás. Uh-huh. Entonces, pues literal, empecé en aquella época, pues mucho era en Facebook, porque pues estamos hablando de 11 años atrás, y hablarles de, hola, soy casi tu fan, y quiero invitarte a mi oficina, a que vengas y que hables de lo que tú haces, cómo lo vincularías con lo que nosotros hacemos, que es arquitectura. Uh-huh. Y entonces todo el mundo me dijo que sí. ¿Quiénes fueron esos primeros invitados? Bueno, o sea, había, por ejemplo, desde Jaramar Soto, que era, es una cantante, ¿no? Pues de aquí de Jalisco. Estaba, por ejemplo, también, pues fotógrafos como Carlos Díaz Corona, Michel Amado Carpio. Estaba también, pues, ay Dios, eran tantos que ahorita ¿Y venían a tu oficina? Y venían a mi oficina. ¿Cuánta gente había en tu oficina? En aquel momento siempre ha sido una oficina como de entre 10 y 15, ¿sabes? Ajá. Ese ha sido como mi... Entonces, más o menos estábamos hablando de esos. Uh-huh. Y entonces, pues no, bueno, va a estar... Todos rayados de andar con esas tal charlas. Personaje y demás. Y pues, cómo no... generar una atención. Y el ejercicio en la oficina era al revés. Cómo desde la arquitectura te ibas a vincular, ¿no? Con la fotografía o con el teatro o con eso. Y bueno, pues empezaron a surgir. ¿Surgieron algunas colaboraciones de eso? Sí, o sea, claro. O sea, te empiezan de alguna manera tus proyectos de arquitectura, que era lo que yo buscaba. Uh-huh. Generar, siempre te enfrentas a un papel, ¿no? Y entonces a iniciar, y tu proceso creativo a veces es muy cíclico, es muy egocentrista. El arquitecto buscamos, ¿y qué hacemos? Ver proyectos de otros arquitectos. Te acercas a ver, ¿no? Estos grandes maestros y ver más arquitectura y más arquitectura. ¿Y qué hubieras hecho tú diferente? Entonces ahí lo que yo empecé a decir, a ver, me quiero salir de esto. Entonces, una de las cosas que hice distintas, que fue algo que aprendí en esa primera obra que te acabo de platicar, el estar con mi escritorio en el lugar, fue siempre trasladar mi oficina al sitio para diseñar. Entonces, desde hoy, siempre pasamos días, semanas, hay en algunos espacios que hasta podemos acampar o lo que se suceda para entender día, mañana y noche qué es ese espacio y que el diseño nazca desde el lugar. A mí todavía me cuesta mucho trabajo concebir el cómo con 1 o 2 visitas, ¿no? al terreno, ya te vayas y te sientes a un escritorio a diseñar con el plano topográfico y fotografías satelitales. Entonces, yo os digo, si algo va a prevalecer, no sé, 50, 100 años, o sea, ¿cómo no sentarme ahí, dedicarle y vivir
y entender a qué huele, qué pasa con el vecino, qué pasa con esto, y entender realmente el lugar, ese lienzo. Entonces empiezo a hacer eso distinto, y a la par empiezo a decir, ok, no me voy a inspirar, o sea, no de más arquitectura, sino voy a conectar, obviamente sí con arquitectura, pero desde otras disciplinas. Y entonces nuevos discursos, nuevas formas de verla, empezaron a enriquecer alianzas, como dices. Eso yo creo que es lo más importante que tiene y que es yo creo que también algo que a mí se me hace increíble de lo que tú haces. O sea, es conectar con el otro a partir, ¿no? de esas ganas de escuchar a los demás. Entonces creo que eso fue de lo más bonito. A mí me ha llevado a conocer a grandes personajes ese proyecto. Y entonces cuando empieza digamos, a transformarse ahora sí, ¿no? En algo que era mi proceso creativo, es cuando decido compartir. Entonces es cuando yo decía, no puede ser que esta maravillosa plática se está quedando en unos cuantos. A mí me pasaba eso. Yo en mi estudio pasado, en este estudio no lo he podido retomar también porque pues ya el podcast... No, ya es un monstruo. Acapara mi... no, y aparte... pues también ya traigo a la gente hasta la madre, ¿no? De que los ando invitando todo el tiempo a mil cosas. Pero antes del podcast y antes de que nos mudáramos de estudio, yo hacía unos studio nights. Órale. Donde lo que hacía era invitar a amigos, colegas creativos a que nos platicaran de algo que no fuera su negocio, su trabajo, su práctica. Entonces, por ejemplo, vino Rodrigo Bravo de Chile y en lugar de hablar de diseño, habló de música, ¿no? Y cómo la música se relacionaba con su trabajo. Luego Aldo Arillo, en lugar de hablar de tipografía, habló de cómo el punto de inflexión del modernismo mexicano. Y así nos fuimos yendo, ¿no? Y yo también decía lo mismo, pues que no quiero que se quede aquí con en ese lugar, en ese momento yo creo que éramos 8 o 10 en la oficina, y las grabamos y las publicamos. ¡Ay, qué increíble! Entonces, también eso fue como un proto-podcast. ¡Qué chingón! ¿Y siguen todavía? Pues están en el canal. Las voy a buscar. Están en el canal de mi oficina. Hay Rodrigo Bravo, Jonah Takagi, Ladies and Gentlemen, Aldo Arillo, Oscar Estrada y David Quiroga hablaron de su proyecto de patrimonio arquitectónico, de patrimonio moderno en Monterrey. Importantísimo. Alguien se me va a olvidar y me va a dar mucha pena, pero es un poco como esa vibra de igual, traerla a tu equipo, que me pasa mucho, ¿no? Pues viajo, conozco gente increíble que me aporta bastante, que le aprendo bastante. Pues quiero llevar eso a mi oficina y quiero como inyectarles esa energía y esas ideas a mi equipo de trabajo para después yo poder tener conversaciones con ellos sobre estos temas y poder discutir estas cosas. O sea, yo ahorita estamos en cualquier conversación y alguien saca algo que aprendió, algo que alguien dijo en una de estas charlas y yo sé como que, o sea, ahí sigue esa memoria y ahí sigue presente ese aprendizaje. Exactamente. ¿En qué momento tú decides sacar Pensar de tu oficina? Fíjate que... ¿Y cómo es que planteas esa nueva etapa del proyecto? Hay digamos, como todavía otro momento anterior a ese, en el que entonces lo que yo decido es abrir las puertas de mi oficina a la ciudad. Okay. O sea, y así como cáigale quien quiera. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que o sea, y confiando en la ciudad, porque pues pudieron haber entrado, ¿no? Robado, uh-huh. qué sé yo. Y entonces fue a abrir y llegaba gente que yo en mi vida había conocido, increíble. Empiezas a hacer comunidad. Uh-huh. Y cada sesión era distinta, que eso es lo que también es interesante. O sea, de repente, pues una temática no tiene que ver con la que sigue. Entonces empiezas a tener a gente y personas visitando tu oficina como público que no tiene que ver con la que visitaron anteriormente. Entonces se va creciendo todavía más, ¿no? Y empiezo a entender que mucho de lo rico que era cuando yo abría, cuando llegué a hacer estas charlas con mi equipo de trabajo, es que
no, era un esquema horizontal. O sea, sí había un invitado y claro que trae toda esta carga, ¿no? Como pues de ser a quien más queremos escuchar. Pero al final todos aportamos. Es una charla, es un ir y venir. Tiene que ser de multidirecciones. Entonces, que en un ambiente pequeño y controlado es muy fácil. Sí. Ahora llévalo a más grande y lo logramos. Como era un ambiente pues de la azotea de mi oficina, bueno, y a veces de la vecina porque ya no cabíamos, entonces te permitía desde un principio decir, puedes interrumpir y ¿sabes? La gente, porque estás ahí, estás como contenida y la gente se atrevía y también obviamente quienes eran los ponentes les pedíamos, ¿no? El fomentar este diálogo. Entonces se vuelve un diálogo muy rico y luego ahí pues ya empezamos a crecer mucho y entra también mi hermana Mariana, que ella es la que te decía que es gestora cultural, la combinación perfecta, ¿no? O sea, yo como arquitecta, ella como gestora, entonces entra y empieza con todos sus conocimientos a darle una real estructura al proyecto. Y a que sea esto pues totalmente, ¿no? Como complementario. Y bueno, pues desde el día 1 ha sido gratuito y creo que eso es otra de las partes importantes en este caso de la ideología de Pensarc. El que sea gratuito, la gente va a ir porque realmente quiere ir. Y tienes a un público o a una comunidad multigeneracional. O sea, tienes desde a lo mejor un estudiante, un treintón, cuarentón, a alguien consagrado, ¿no? En un mismo espacio, reflexionando en ese ir y venir. Y te encuentras de todas las universidades, te encuentras pues de todo tipo de personalidades, porque eso te permite lo que sea abierto al público. Y eso nos ha dado, yo creo que muchísima sentido al proyecto. Después viene otro momento en el que ya no cabíamos. A mí me quedaba como muy, pues muy frustrante el que gente se quedaba afuera y demás. Y bueno. Buenos happy problems, ¿no? Ajá, exactamente. Esos son buenos. Pero entonces, parte de lo que en ese momento también siempre he estado como conectada pensar conectado con inquietudes que traemos como oficina de arquitectura. Y en ese momento una de mis grandes como inquietudes y de mi equipo era el patrimonio. Empezaban a derribar muchísimas construcciones de aquí de Jalisco, o porque no habían estado catalogadas o porque son poco conocidas, etcétera. Y allí es donde... O porque son edificios pues no valorados, ¿cómo explicarlo? Por su comunidad, por su ciudad. Sí, o sea, pues si tú, yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido arquitectónico de Guadalajara, o de salirme con la mía de invitar a David de Momo claro. a que a una clase mía de historia del diseño nos dieron recorrido con camioncito y todo el rollo por toda la ciudad. Qué increíble. Y fuimos a unos lugares, unos multifamiliares de Alejandro Son, fuimos a estos lugares que dices, qué gran proyecto, qué trascendencia, qué importancia, pero al mismo tiempo el hecho de que es un multifamiliar de hace muchos años, con un tipo de población, pues hace que no sean edificios que estén en el ojo el hype de la arquitectura tapatía. Exactamente. ¿No? Pero tienen mucho valor. Exactamente. Y gracias a la buena apropiación de la gente y de la comunidad, pues hoy siguen, ¿no? Digamos que todavía viviendo. Pero si no los visitamos, si no los vemos, si no los comunicamos, si no los difundimos, pues el día de mañana pueden estar derribados. Entonces, como en ese afán de hacer una arquitectura más viva, empezamos a hacer el proyecto itinerante y empezar a identificar edificios que tengan valor artístico o patrimonial o arquitectónico, etcétera, de nuestra ciudad, para que siempre sean así. Y
y que se vivan, o sea, además de la charla y el conversatorio o el taller o lo que hagamos, vivas el espacio desde otra perspectiva. Empezar a también quitarle solemnidad a muchos de nuestros espacios que ya sabes, es como, ay, soy museo y ¿no? O soy teatro y siempre tengo que funcionar como teatro. Entonces empezamos a ser un poquito más, pues, disruptivos también, ¿no? En nuestra vivencia y empezás a generar también experiencias, porque eso es lo que te va a hacer que te apropies más de los lugares. Muchos de los lugares donde estamos son de todos nosotros, son públicos, o sea, pertenecen a nosotros y ni siquiera, ¿no? lo sabemos y demás. Entonces, pues bueno, creo que yo creo que en mucho es la difusión para que esto pueda preservarse, es eso, el difundirlos y apropiarlos. ¿Cómo definirías Pensarc hoy? Hoy es una plataforma de vinculación, principalmente del gremio de la arquitectura, en donde también difunde espacios de la ciudad con una apertura libre al diálogo. A mí yo ya conocí tu proyecto desde hace tiempo y me dio mucho gusto ver que hicieras algo en Monterrey. Ay, sí. ¿No? Creo que también descentralizar la arquitectura, el diseño y que existan diálogos formales, ¿no? Porque diálogos siempre existen, pero foros y momentos que existan en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Mérida, en cualquier ciudad. Obviamente también no le estoy restando ni quitando valor a lo que pasa en la Ciudad de México, pero sí creo que creo que es un momento donde se debe de abrir y continuar abriendo estos diálogos más allá, ¿no? Y justo me quedé con ganas de ir primero, pues obviamente por estar contigo y participar y todo este rollo, y segundo porque lo hiciste en un espacio de la ciudad de Monterrey que se está recuperando, que espero que también, o creo que también va a ser uno de esos proyectos ejemplares de recuperación de espacios, que es Maderería La Victoria, en mero Madero, en el centro de la ciudad. Una joya que me da muchísimo gusto. Que lo está trabajando Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, junto con su esposa Elisa. Y bueno, es un proyecto bien interesante, porque que es como yo creo que se debe de lograr el hacer un proyecto de conservación del patrimonio, unir lo público con lo privado. Uh-huh. O sea, si no se unen, es bien complicado. ¿Por qué? Porque pues obviamente los costos, o quienes tienen esos, digamos, como capacidades, por leyes, por un sinfín de cosas, necesitamos al gobierno. Y la otra es porque pues también el poder adquisitivo de lo privado, la visión de ciudadanos, de ajenos, es lo privado. Entonces, esta unión que lograron gestionar, yo la verdad les admiro muchísimo lo que se hizo en ese proyecto, pues ustedes en Monterrey. Creo que sí es de que volteemos a ver, es un gran ejemplo. Lo que se está haciendo, o sea, creo que también la maderería o el edificio Lolita de mi amigo Bernie, o muchos de los proyectos que están haciendo mis amigos de North Office, de recuperar espacios, pero no nada más recuperar espacios por recuperarlo y hacerlo una farmacia, ¿no? O recuperarlo para hacerlo consultorios, ¿no? O sea, recuperarlo para realmente darle una vida que honre esa historia, recuperarlo exhibiendo ese pasado de ese recinto, y creo que eso es lo que al final le da esa fuerza y hace que quieras recuperar más espacios. Claro, ¿no? Totalmente. Estamos aquí en un espacio también que se podría decir rehabilitado, ¿no? Que se le dio una segunda vida. Era una funeraria, ajá. Y que le dieron toda una segunda vida. Y el reciclaje, o sea, hoy por hoy tenemos que preocuparnos más. La arquitectura y la construcción es de las industrias más contaminantes mundialmente. O sea, tenemos que también
esa responsabilidad como diseñadores. Entonces sí cuestionarnos mucho el cómo rehabilitamos, el cómo conservamos, el cómo reciclamos, y aportamos un poco más a nuestro medio ambiente. Pero sí, Monterrey yo creo que fue la primera ciudad en la que decidimos salir de Guadalajara con el proyecto de Pensar. Porque, ¿Y ya has salido a otras ciudades más? Ajá, Mérida. Mérida fuimos también. En Monterrey ya este año fue la segunda vez que fuimos y Mérida nada más solo este año fue la primera vez. Esperemos seguir yendo el próximo año. Pero bueno, a ver, creo que hay muchas cosas importantes que también, aunque hay distintos Méxicos, o sea, a lo mejor lo que hay o sucede en Monterrey es muy distinto a lo que sucede en Guadalajara. Y eso lo único que hace es que es un México diferente. Qué rico, o sea, ¿sabes? Como el poder, el que compartir y también tejer redes. Sí, por eso para mí es muy importante venir a grabar aquí, no grabarte por Zoom. Exacto. ¿No? Y venir y ponernos en un espacio como este. Oye, Tania, y ya para empezar a cerrar, ¿algún consejo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿Algún aprendizaje en estos 20 años de carrera, de estar tanto impulsando la arquitectura desde la práctica, pero también desde la difusión? Pues yo creo que lo primero es, yo creo que muchas cosas que se me vienen ahorita a la mente, pero una es que de verdad entendamos que lo más importante son las relaciones humanas. O sea, quizás hay personas que no podemos escoger, como algunas veces, ¿no? Hasta el maestro que te tocaba, tu familia, hay cosas que ya están. Pero lo que sí podemos tomar la decisión es con quién estar sentados, con quiénes hacernos amigos, con quiénes aprenderles, con quiénes hacer negocio, con quiénes vincularnos. O sea, eso es una decisión que todos tenemos, o sea, oportunidad de decidir o al final es de dos, también que el otro quiera, ¿va? Pero al final el que tú digas, el que tú provoques, el que tú insistas, el que tú conserves esas relaciones y esas amistades, yo creo que es lo más importante. O sea, creo que es donde empieza a cobrar muchísimo sentido. O sea, no estamos solos, y sí creo que hay que poner más atención con quienes nos rodeamos. O sea, hoy por hoy, o sea, yo creo que yo volteo y me veo y digo, ay, soy de muchos a los que, ¿no?, han formado parte de mí, que me han hecho crecer, por tenerlos cerca. Creo que esa es una cosa que yo diría, y que perdamos el miedo a acercarnos a los demás. Me encanta. ¿Tienes algún sueño? Muchos. O sea, la verdad es ¿Para que pensar? sí. Para pensar en particular, a mí me encantaría el poderlo llevar a ser un proyecto nacional. O sea, el que podamos seguir tocando cada vez más ciudades, pero sin despegar a Guadalajara, pues, o a Jalisco. Y que se siga siendo un, ¿cómo te diré? Como un propulsor de otras cosas. O sea, yo he visto, y muchas personas me lo han venido a decir, que pensar, haz de cuenta, es como no sé, como cuando lanzas una piedrita al agua y tun, 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 y que se van haciendo muchísimas otras bolitas. Así sucede con Pensar, que siga siendo algo que propicie o despierte algo en el otro. Me encanta. ¿Y tienes un objeto favorito? ¿Un objeto? Sí. Ay, sí, la verdad. Además de tus plumones ordenados. De mis plumones y en todas las gamas. Pues fíjate que tengo dos y son como un poquito más místicos.
como objeto, me encantan las cartas del tarot. O sea, ya sabes, los dibujos, las ilustraciones, o sea, como que toda esa parte... Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Siempre me ha traído muchísimo. Ni siquiera lo sé leer, pero, sí. ¿sabes? Pero siempre está ahí. Que exista ese elemento místico. Ese elemento místico, se me hace hermoso. Y el otro, el cuenco, ¿Qué hace ruido? Híjoles, el cuenco tibetano. Ajá. Como objeto, en sus múltiples pues formas que pueden ser, ¿no? A lo mejor desde un metal hasta a lo mejor, ¿no? Cristal o qué sé yo. O sea, pero siempre ese como ese objeto que, ¿no? Que abraza, que contiene, y que aparte replica, ¿no? Y que te hace vibrar, porque como somos más agua, te lo pones y entonces, o sea, ese sonido y esas vibraciones que te provoca al tocarlo, pues hace que, ¿no? Pues veo mucha relación con lo que mencionabas de la piedra en el agua también, ¿no? Exactamente. ¿Y obra arquitectónica? Sí, estoy muy contenta, porque se vienen muchos proyectos muy interesantes con ganas, y en un momento muy importante de mi oficina. Creo que todas las empresas tenemos que escucharnos, pero de manera alejada, porque también cuando estás en la misma empresa y más como líder, terminas, todos nos vemos a nosotros mismos y estás ahí. Sí, yo luego volteo a ver los diseñadores y digo, dichosos ustedes que diseñan, ¿no? Uno luego está viendo todos los otros otro tipo de cosas. Entonces estás ahí y no alcanzas a vislumbrar. Entonces estoy en un momento de alejarme un poco de TAC para reinventarme. O sea, TAC viene el próximo año con desde un rebranding y toda una nueva idea, pero también con respuestas a estos cuestionamientos que he tenido en mis últimos meses acerca de qué proyectos quiero hacer, qué clientes quiero tener, y bueno, un sinfín de cosas que va a generar esta nueva etapa. O sea, creo que hay ciclos y justo hoy TAC se encuentra en casi reinicio de este nuevo ciclo, y creo que es Me encanta, pues para estar muy pendientes este año 2025 de todo lo que pase con tu taller, con tu oficina, con Pensarc. Finalmente, ¿alguna recomendación? Libro, podcast, documental, lo que quieras. Lo que quiera. Híjole, a ver, bueno, un libro de arquitectura. Es de Christopher Alexander. Si pueden, busquen cualquiera ¿no? Lo ponemos aquí en los show notes. Ándale, ¿no? Y de cualquiera de ellos, de él, creo que ¿Alguno en particular? Ayuda muchísimo. Híjole, sí, pero se me acaba de ir se me fue ahorita el nombre, se me borró y lo tengo ahí, ya sabes. Me lo dices y lo ponemos. Para poner el link directo para que la gente lo tenga ahí muy claro. Claro que sí. Tania, muchas gracias por sentarte conmigo. Qué bueno que finalmente lo logramos. Obviamente tú y yo tenemos muchos puntos en común de este impulso por generar comunidad a través de nuestras profesiones creativas, y que pues vemos que por más de que tenemos muchos años en esto, todavía hay mucho por hacerse, y qué bueno que tengas el empuje para seguir haciéndolo. Ay, pues al contrario, de verdad. Y que sepas que también yo estoy, ¿no? aquí para ti, lo que se te llegue a ofrecer. También creo que con lo que tú haces tenemos mucha conexión. Quiero felicitarte también por esto, por tu empresa, pero también por lo que lograste con Cuadrante. Impresionante, digo. Creo que, bueno, también, ¿no? junto con Isa y con Lau y todo el equipo, pero de verdad, felicidades. O sea, gracias. Creo que hay hoy por hoy mucho movimiento que estás
generando... Pues pensar que en Cuadrante siguiente año, no lo sé. Pues podría Piénsalo. ser, ¿eh? Podría Estaría ser. excelente. Igual aquí ya te comprometemos enfrente de las cámaras. Exacto, estaría increíble. Gracias, Tania. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que estamos en nuestra 5ª temporada y vamos a estar muy al pendiente. La conversación no termina aquí. Dejen su comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que Tania va a estar muy al pendiente. Recuerden que este proyecto es posible gracias a nuestros sponsors. Gracias a José Noé por prestarnos este increíble espacio de plataforma para grabar aquí en Guadalajara. Gracias a Sodi, Jorge, Braulio, todo el equipo detrás de cámaras, Jimena, Cristina, Alex, todo el equipo de Designaholic. Sin ustedes esto no podría ser posible. Nos vemos en la que sigue. Esto fue Designaholic. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.